El conocer y promover las diversas manifestaciones de la cultura indígena, como lo es lengua materna, vestido, música y danza, así como datos de población y ubicación geográfica, nos hace parte de la conservación de nuestras raíces y patrimonio. Y en contribución a ello es que Educación Indígena de la Secretaría de Educación y Cultura realiza el 79º aniversario del Día Panamericano del Indio. Y hoy se encuentran aquí con nosotros en Diálogos en Educación. Iniciamos. Gracias por ser parte de Diálogos en Educación. A nombre del equipo que hace posible esta transmisión y producción, le agradecemos que sea parte de esta invitación que Educación Indígena de la Secretaría de Educación y Cultura nos trae el día de hoy. Y nos están invitando a ser parte de la edición número 79 del Día Panamericano del Indio. Y para hablarnos al respecto se encuentran con nosotros el maestro Ramón Alfonso Verdugo, él es el director de Educación Indígena, y la maestra Ruth Arriaga Velasco, integrante del equipo académico de Educación Elemental. Ambos, muchísimas gracias por traernos esta invitación y sobre todo, pues en esta charla vamos a saber ¿qué están haciendo ahí en Educación Indígena? ¿Dónde están sus docentes? ¿Qué están haciendo en las comunidades? Y el papel tan fundamental que ellos tienen en este trabajo por conservar, por promover nuestro patrimonio cultural y dejar este legado de tradiciones para las siguientes generaciones. Maestro Ramón, ¿en dónde se encuentran los docentes que están integrados ahí con usted en Educación Indígena, en nuestro estado? ¿Dónde están? Bien, gracias Marina por recibirnos. Quiero decirle que los maestros de Educación Indígena en nuestro estado están en 20 municipios, ¿sí? Están distribuidos de manera de mayor a menor en la región del Mayo, la región del Yaqui. Tenemos con los Pimas, aquí con los Seris, y están los Pápagos. De estos maestros están distribuidos en 422 escuelas. 422 sí. Escuelas así están es, atendiendo. Así es. Bueno, por decir escuelas en el sentido de que son escolarizadas, tenemos 89 de ellas que son prácticamente extraescolares y que se trabaja con niños en educación inicial de 0 días de nacido hasta 4 años. Ahí se trabaja con los madres de familia, con los padres de familia o tutores, ¿sí? Ahí tenemos 86 centros, 86 promotoras y tenemos alrededor de 111 escuelas y el resto son de escolarizados de educación preescolar. Ustedes están entonces, me dice, desde educación inicial hasta llegar al nivel de primaria. Primaria. Así es. Tenemos educación inicial, educación preescolar y educación primaria. Pero antes déjeme decirle, Educación Indígena no se inició con todo el sistema. Educación Indígena inició en el 71 con promotores en las comunidades indígenas que iban prácticamente con una visión castellanizadora, donde ellos iban a atender a las comunidades que no podían en su momento tener acceso por falta de lenguaje ante las autoridades. Eso fue en el 71, aproximadamente en el 73, que ya con la aparición del Instituto Nacional Indigenista y que dependiente también de la Secretaría de Educación Pública, estos promotores ya fueron adquiriendo un apoyo para poder irse con las familias indígenas en las distintas comunidades y poder apoyar en otros rubros, como en los huertos familiares, en la creación de proyectos productivos que le llamamos ahora, pero que entonces eran
crianza de animales en el hogar. De esa forma fue como nació Educación Indígena, y como ya eran promotores, los muchachos con un nivel académico de secundaria y ya estaban metidos en las comunidades indígenas, en ese entonces, aproximadamente del 73 al 75, la educación primaria rural, ahí en Echojoa empezó a dejar comunidades sin maestros por falta de alumnos. Y fue así como los maestros de educación indígena inician en escuelas, se convierte con horarios, con los programas, adopta los programas nacionales y empiezan a atender a grupos de diferentes grados, ¿sí? Entonces ahí es donde da inicio la educación indígena. Primero se dio como educación extraescolar en el medio indígena. Cuando ya se dieron las primeras clases en un aula, se dijo, bueno, pues ahora no es extraescolar, ahora es educación indígena. ¿Sí? Académico totalmente. Sí, con los programas que ya existen, que ya existían por parte de educación primaria regular, le llaman, pero es primaria rural entonces. Y como ya traían los muchachos, los primeros contratados, una serie de programas de castellanización, tenían sus propias formas de trabajar con la comunidad y todo, ahí fue mezclándose lo que es el programa nacional con los programas para poder ir fortaleciendo la cultura y en estos casos, por ejemplo, los monolingües indígenas recibían instrucción académica en español. Sí. Y los monolingües en español recibían instrucción en lengua indígena. No muy bien descrito todo eso, ¿no? Porque apenas iniciaban, eran los principios. Fue así como fue entonces educación indígena fortaleciéndose, y a raíz de eso, de entrar en las comunidades donde no había escuelas, se dio más o menos en el 77, 78, por ahí, que como ya estaba creciendo aún y cuando no se tenía el perfil de maestros completo, se empezaron a meter a las comunidades donde no había maestros, no había muchos alumnos para darle atención. Esa era la necesidad y la exigencia. Entonces podemos decir, en Echojoa empiezan los primeros maestros, profesores rurales ahí en educación. Maestros indígenas. Así es, en Villa Tres Cruzas concretamente, y Guayparín, ahí en Echojoa. Fueron las primeras escuelas que se convirtieron en educación indígena ya escolarizadas. Entonces, como ya estábamos en las escuelas, en 78 aproximadamente, se creó una coordinación estatal, porque entonces dependíamos y se coordinaba educación indígena con el Instituto Nacional Indigenista, que entonces pues dio mucho apoyo a los maestros porque los trasladaba, los hospedaba, ¿sí? Y eso pues le dio mucha fortaleza al subsistema. Entonces esta coordinación estatal ha sufrido dos cambios. Después fue Departamento de Educación Indígena y actualmente es Dirección de Educación Indígena. En el estado estamos trabajando un poco más de 1000 maestros para estas escuelas. Como podrá darse cuenta, las 400 y tantas escuelas en su mayoría son unitarias, bidocentes y tridocentes. Son pocas las escuelas de tiempo completo que tenemos. Hemos crecido mucho aquí en la costa, en el poblado Miguel Alemán, aquí en este municipio. Prácticamente son las escuelas más grandes que tenemos, pero estos no son con indígenas locales, estos son con migrantes.
principalmente. Que es otra de la población indígena que atienden aquí en el estado. ¿Cuáles son los retos, maestra Ruth, o características también de un maestro de educación indígena? Fíjate que escuchando hablar al maestro Alfonso, me provocó este recorrido del gran esfuerzo que han hecho los compañeros indígenas, tanto directivos como docentes, y las familias también, para llegar a constituirse cada día en un espacio, en un subsistema educativo cada vez más sólido. Como la Constitución lo marca, todos los mexicanos tienen derecho a una educación de la misma calidad. Por tanto, un docente de educación indígena domina el plan y programa vigente. Sin embargo, sí se han hecho esfuerzos interesantes por desarrollar recursos didácticos, algunos materiales didácticos específicos que respondan al contexto de las comunidades indígenas, a estas necesidades de los niños y sobre todo y fundamentalmente al respeto a su lengua, a sus tradiciones y a todo esto que les constituye, ¿no?, como comunidades. Los indígenas que son de nuestra entidad, pero también aquellas poblaciones migrantes que se han asentado, algunos de ellos en lugares específicos de Sonora, y algunos de ellos siguen migrando de acuerdo a los calendarios agrícolas. El desafío de la educación indígena es muy grande no solo para las autoridades, también para los propios maestros y también para las familias, ¿no? También para las familias. Por eso se han trabajado mucho con cursos, con capacitaciones para los maestros sobre cómo trabajar con el plan nacional vigente y cómo incorporar las necesidades que no son las mismas en la etnia yaqui que en la etnia de los seris, que tendremos que ajustar los profesores ese tipo, también con los migrantes, ese tipo de necesidades, y que nuestra práctica docente pues se caracterice por respetar y atender esas necesidades de las comunidades. Fortalecer las necesidades propias de cada una de las comunidades dentro de educación indígena. Me avisan que ha llegado el momento de una pausa. Vamos a regresar en unos minutos más. A usted lo invitamos a que no le cambien, pues tenemos más aquí en Diálogos en Educación. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Educación. Recuerde, estamos hablando del 79º aniversario del Día Panamericano del Indio, que se va a llevar a cabo próximamente aquí en nuestro estado. Y para invitarnos, recordemos, está con nosotros el maestro Ramón Alfonso Verdugo, director de Educación Indígena de aquí, de la Secretaría de Educación y Cultura, y la maestra Ruth Arriaga Velasco, integrante del equipo académico de Educación Elemental. Y nos traen esta invitación. Estuvimos hablando sobre ese trabajo y esas vinculaciones y esfuerzos que hacen desde la dirección para fortalecer a los docentes y para haber beneficiado la comunidad educativa ahí en el sistema que tienen ustedes de dirección de educación indígena. Y en este caso, pues también están ustedes al 100% en este evento, que ya van 79 ediciones que se llevan a cabo, que es el Día Panamericano del Indio. Maestro Ramón, ¿qué significa para la comunidad indígena y para ustedes como docentes que están en esas comunidades el llevar a cabo este tipo de eventos? Bueno, en primer lugar, pues es la celebración de un día tan importante para los pueblos indígenas. En este congreso de 1940, 19 de abril, en Pátzcuaro, Michoacán, pues se discutieron ampliamente las garantías y los derechos de los indígenas. Y ahí, por eso es que lo consideramos un festejo en primer término. Pero también consideramos que es una fecha importante para poder nosotros decir, no nada más es cuestión de recordar, es cuestión de comprometernos para que los acuerdos de ese congreso se sigan vigentes y se sigan viviendo. Y los compañeros maestros, involucrando a los alumnos, mantengan viva
las vivencias, voy a repetirlo, válgame la repetición, y que el compromiso se venga renovando año con año. Nosotros aquí en Sonora tenemos 15 años festejándolo. En este 12 de abril sería el año número 16 del festejo. ¿Por qué el 12 de abril cuando el día es 19? Porque quienes hacen posible este evento pues es la Secretaría de Educación y Cultura, a través de la Dirección de Educación Elemental, donde pertenece la Dirección de Educación Indígena. Entonces, los maestros el 19 de abril estarían de vacaciones, ¿sí? Por eso se acordó que el 12 fuera la fecha para ese festejo y ese compromiso, para renovar los compromisos del Congreso de 1940. 12 de abril es la cita, ¿en qué lugar? Porque bien sabemos, quienes hemos tenido la oportunidad de dar seguimiento a este día, se realiza en diferentes comunidades, no siempre es en la misma. En esta ocasión, ¿hacia dónde nos dirigimos para participar? Va a ser en el municipio de Huatabampo, en la comunidad indígena del Moroncari. En el 12 la fiesta va a empezar, prácticamente empieza desde un día antes con los preparativos, ¿sí? La construcción de los ramadones para instalar las cocinas, ¿sí? Porque como es una fiesta, pues tiene que haber de todo lo que la cultura indígena contiene y no nada más de la cultura regional. En este caso van a participar las 6 grupos indígenas del estado y también los grupos migrantes que tenemos dentro de él. En Moroncari haríamos nosotros un evento protocolario donde va a haber mensajes de las autoridades por parte de la Secretaría y por parte de la autoridad local. En este evento, pues obviamente que organiza la Secretaría de Educación y Cultura, también participan otras dependencias como invitados y a veces también coadyuvando en algunas tareas. Tenemos principalmente al CDI, antes INI, y que ahora se está haciendo nombrar INPI. También en el Estado, con quien llevamos una gran coordinación y recibimos mucho apoyo, está la coordinación estatal del CEDIS, ¿sí? Y otras dependencias como las locales, está la radio de los Tres Ríos y el ayuntamiento, por supuesto. En este caso casi siempre involucramos, invitamos y son partícipes de ello los municipios aledaños. Huatabampo nos está apoyando muy bien, también tenemos el municipio de Chocoa, ahí en la región, Benito Juárez, Navojoa y Álamos. Quiriego nos queda un poquito más lejos, sin embargo, todos los docentes que están en todos los municipios del estado van a tener una participación importante llevando algo de lo que en sus grupos étnicos, ahí donde trabajan, han venido desarrollando durante los últimos meses de trabajo. Se preparan con meses. Maestra Ruth, ¿de qué podemos disfrutar? Nos dice, invitados estamos todos, ¿verdad? Absolutamente. Maestro Ramón, todos. Ahí estamos todos invitados, la cita es el 12 de abril, pero antecede un trabajo de los maestros de educación indígena donde el esfuerzo lo vemos en un horario, digamos que empiecen a las 7 de la mañana, ya de seguro ahí estarán con sus exposiciones, en las ramadas, con bailes. Inquietudes. Como es una celebración, tal como lo planteó el maestro, bueno, pues vamos a tener música, comida, intercambio de experiencias entre las gentes que asisten. Y en este marco de celebración también, pues es importante como que en cada ramada, cada comunidad presenta y comparte a los demás lo que considera que es importante que en ese día tan especial se conozca. En este caso, por ejemplo, la Secretaría de Educación y Cultura tiene tiene el propósito a nivel nacional de garantizar un enfoque de inclusión,
que ha sido así como sonado mucho a nivel de planteamiento curricular, incluso en los medios podemos ver en los comerciales, mira, vamos a disminuir barreras. Bien, pues la Secretaría de Educación y Cultura, a través de la Dirección General de Educación Elemental, participará en este evento. También colocaremos una ramada donde actividades como las que ustedes en Televisión Educativa han realizado, videos que nos permitan reflejar cómo se ha trabajado el enfoque de inclusión y también decirle a la comunidad en qué consiste, porque pareciera que la gente piensa que la inclusión educativa le corresponde a la educación indígena y le corresponde a la educación especial o a cualquier grupo que ha sido vulnerado por el contexto. Y no es así. La inclusión educativa, de hecho, cuando México rinde un informe en la ONU sobre lo que ha hecho para respetar los derechos de los niños, hay recomendaciones que le dijeron desde el 2007 que lo que faltaba en México era construir un sistema más inclusivo, es decir, un sistema de educación que admita la diversidad de los niños como algo que es prevaleciente siempre, pero que además es una riqueza. Por tanto, la educación inclusiva se refiere a cómo el sistema educativo puede cambiar y no solo cómo educación indígena debe esforzarse, por el contrario, es decir, es un cambio de mirada desde la sociedad hacia qué tendríamos que hacer todo el sistema educativo para favorecer la educación de indígenas, de niños con discapacidad, de niños en pobreza extrema, de niños con enfermedades crónicas. Por tanto, para nosotros es muy importante la oportunidad que Educación Indígena le da a la Secretaría de Educación como un espacio de interlocución para toda la sociedad, ¿no? Hablar de los esfuerzos que los maestros hacen, por ejemplo, al elaborar materiales como libros cartoneros, libros artesanales, al elaborar adivinanzas, memoramas, cuentos, que respondan a esas necesidades de niños indígenas. Esa es la contribución que de alguna forma se hace a la educación inclusiva. Sin embargo, yo deseo reconocer el trabajo que todos los maestros y la Dirección de Indígena están haciendo, porque no solo es el trabajo inmediato en las aulas, hacen trabajo de investigación, hacen trabajo de diseño curricular para darle forma a contenidos, a libros de texto específicos. Es lento el trabajo, no es fácil, es decir, sacar materiales impresos para todas las etnias, tan solo del Estado, ya no digo las del país. Sin embargo, el esfuerzo que han hecho los compañeros maestros, las familias, la dirección misma de Educación Indígena, a mí me ha parecido que ha sido muy constante y creo que sí vale mucho la pena celebrarlo, compartirlo, decirles a los compañeros muchas gracias. Aquí estoy yo también como para contribuir a ese esfuerzo que ustedes a diario están haciendo. Y aquí está el sistema educativo preocupándose por ver de qué forma pues la inclusión educativa se concreta cada día más en Sonora, ¿no? Se concreta e invita a que sean parte de nuestro patrimonio cultural, de preservar nuestra lengua, de reconocernos en esas vestimentas, en esos cantos y en esas comunidades que qué bonitos paisajes, ¿verdad, maestro? Bastante. Tienen por el sur, pero ustedes por allá, entonces dicen, a ver, ¿por qué nada más los del sur están? No, también van los maestros que están en Punta Chueca, por acá están ahí. Todos los maestros del estado se dan cita para hacer este festejo, ¿sí? Todos lo hacen suyo, todos están comprometidos, cada quien hace su aportación cultural y académica de todas sus experiencias exitosas. Ahí van y las comparten. Esta es la ganancia del evento, pues, ¿sí? Aparte del festejo, la algarabía y el compromiso que se renueva ahí para el siguiente año, para seguir con las, pues vamos a decir, con el rescate, ¿no? El rescate, que es uno de los grandes temas que siempre está presente en educación indígena. Se reconocen en ese equipo, en ese trabajo y en ese mismo esfuerzo que todos los maestros de educación indígena de nuestro estado, y de esos retos, me dice, pues el hecho de también atender la población migrante, están presentes en esta edición, donde recuerde, la invitación es para el día viernes 12 de abril en Moroncari, comunidad
del municipio de Huatabampo, y ahí están invitados a partir de las 7 de la mañana. Ya van a poder ustedes disfrutar de las exposiciones y más adelante, 8 o 9, el programa que ustedes ya tienen contemplado para la comunidad en general. Si ven ahí cerca, pues la invitación ya nos las hizo el maestro Ramón Alfonso para ver ahí ese equipo que usted está respaldando. Muchísimas gracias por esta invitación. Esperamos que sea todo un éxito y estar pendiente de la siguiente edición. Muchas gracias. A usted lo vamos a invitar para que nos acompañe en la próxima emisión de Diálogos en Educación.